cuando hablamos del matrimonio, hermanos, estamos hablando de un asunto sumamente importante. Tan importante que cuando buscamos el origen del matrimonio, nos remontamos a Génesis capítulo 1 y 2, ¿se acuerda? Adán y Eva, hombre y mujer en el huerto del Edén. Y es así como nosotros debiésemos tener el concepto del matrimonio en alta estima. Jesús lo tenía cuando habló acerca del divorcio, porque la gente le preguntaba acerca del divorcio. Oye, Jesús, ¿nos podemos divorciar por cualquier cosa? Ya no me cae bien la señora, ya no me gustó su genio, ya se puso pues no tan atractiva como la conocí, ¿me puedo divorciar de ella? Jesús dijo, no, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y estamos estudiando eso a la luz de dos pasajes específicamente en Mateo. Uno de ellos, Mateo 5, 31 y 32, es el Sermón del Monte, y el otro, Mateo 19, versículos del 3 al 10. Y vamos a cerrar hoy con nuestras reflexiones respecto a este asunto, y por lo mismo vamos a pedirle a Dios que nos dirija. Oremos a nuestro Dios. Padre, abrimos tu palabra y sabemos que este no es cualquier libro, Señor, es un libro inspirado para ser creído y para ser obedecido, Padre. Que sea así, Señor, que nuestra mente, nuestras costumbres, nuestros conceptos, nuestras prioridades sean sometidos todos ellos a tu voluntad, Padre. Si algo está mal en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de concebir las cosas, corrígenos con tu palabra. Y si estamos haciendo las cosas como a ti te agradan, entonces, Padre, que aunque esta no sea la corriente del mundo, que aunque esta no sea la forma de pensar en nuestra cultura, que nos mantengamos firmes en tu verdad, Padre. Bendice a mis hermanos y que podamos decir, como dijo también tu siervo alguna vez, nosotros y nuestra casa te serviremos a ti, pase lo que pase, Señor. Guárdanos entonces al estudiar tu palabra y llévanos a ser hacedores de ella. Por Cristo Jesús. Amén. Estamos aquí entonces, dos pasajes importantes en los cuales Jesús habla acerca del matrimonio. Vamos a hacer unas observaciones breves antes de avanzar hacia estos pasajes y considerarlos a fondo. Primero que nada, hermanos, Jesús, si usted se da cuenta, ya ha leído esto en su casa estas semanas, Jesús no está diciendo nada nuevo. Cuando a Jesús le preguntan qué pasó con el matrimonio y qué pasó con el divorcio, Jesús no dice nada nuevo. Jesús básicamente los remite a cómo fue en el principio. Pues un hombre y una mujer, pues así sígale. ¿Y cómo fue en el principio? Una sola carne, pues así síganle. Oye, pero nos podemos divorciar. Eso es concesión, esa no es la norma. ¿Habrá algún caso lamentable por el cual el divorcio tiene que proceder? Pero Jesús no va a decir nada nuevo acerca del matrimonio. Fíjense qué interesante, porque nuestra cultura, como acabamos de decirlo, las sociedades posmodernas han tratado de redefinir todo. La identidad del hombre, la familia y el matrimonio, y tal pareciera que hay modas, ¿no? De pronto se pone de moda la supuesta pluralidad, la supuesta diversidad. Jesús diría, no, tal como fue desde el principio, así debe seguir. Jesús no dice nada nuevo. Las épocas cambian, sí, pero la palabra de Dios no cambia. Y no estamos aquí en el año 2022 preguntándonos ¿cómo vamos a adaptar las escrituras a nuestra época? No, Señor, estamos aquí preguntándonos cómo vamos a adaptar nuestra forma de vivir a esta palabra que permanece para siempre. He pensado mucho en estos 3 domingos en que hemos estado hablando de ello, y se lo decía todavía Martita anoche. Estoy seguro que las ideas expuestas estos domingos respecto al matrimonio, a muchos podrían sonarle anticuadas. Estoy consciente de ello. Estamos conscientes de que lo que estamos exponiendo como creyentes a la luz de la Escritura es retrógrado, arcaico, anticuado. Pero repetimos, no estamos aquí para adaptar las Escrituras a la época, sino para adaptar nuestra forma de vivir a la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor permanecerá para siempre. Una segunda observación que hay que hacer a este pasaje que estamos considerando es que este es el Sermón del Monte, ¿verdad, hermanos? Todo lo que hemos dicho de este pasajito, Mateo 5, 31 y 32, 2 versículos apenas, es el Sermón del Monte. ¿Sabe que el Sermón del Monte es también conocido como el Sermón del Reino? Porque es más, así comienzan las bienaventuranzas.
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y después advierte más adelante que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Nosotros celebramos hoy a Jesucristo como Salvador, como Redentor, como aquel cuyo sacrificio nos libra del pecado y de la ira, sí. Pero también recordemos que celebramos a Jesucristo como Rey, como la autoridad máxima. Lo acabamos de cantar, ¿no? Soberano Dios. Y acabamos de cantar que Él está en su trono y que Él es Rey. Y casi todo lo que hemos cantado tiene que ver con el dominio de Cristo. Y esto es importante aclararlo porque mucha gente quiere a un Jesús ayudador, a un Jesús salvador. En muchos hogares se espera que Jesús les eche la mano, ¿no? A los papás, a los hijos. Pero no muchos están dispuestos a ver a Jesús como un Rey y Señor. Y hermanos, no podemos escoger la parte que nos gusta de Cristo y dejar a otro lado la que no nos gusta. Y basados en esa premisa estamos hablando de cómo nuestros conceptos aún de las relaciones interpersonales no se van a normar por sentimientos, por modas, por ideas de la gente, por la corriente del mundo. Esto se norma por la voluntad de Dios. Estas son las reglas de Jesucristo, que son las reglas del Señor. Y cuando usted y yo estudiamos entonces estos pasajes, Mateo 5, 31 al 32 y Mateo 19, del 3 al 10, vemos la misma forma de pensar de Jesús. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre, a menos que sea por causa de fornicación. Prohibido divorciarse por cualquier motivo. Hay motivos por los cuales no queda más que soportar, aguantar, tolerar. Estoy seguro, hermana, que usted tiene que soportar mucho de su marido. Aún si es creyente, está en proceso de santificación ese hombre y necesita mucha paciencia. Y estoy seguro, hermano, que usted tiene que soportar mucho de su esposa, aún si es creyente. No es una mujer perfecta, está en proceso de ser moldeada al carácter de Cristo. Así es que hay que ponerle mucha paciencia, pero cuando los dos entienden que Cristo es el centro, que Cristo es el fundamento y que Cristo es el modelo a seguir, bueno, es posible avanzar y ser fieles. No podemos firmar un divorcio por cualquier motivo. Y si vamos a hablar del divorcio, este es permitido solamente por el adulterio, solamente por eso. Ese es el sermón del monte, recuerden, estas son las reglas de Dios. Hay que aclarar, porque cuando hablamos de las reglas de Dios y de someternos, no falta quien levanta una ceja y preguntará, ¿estoy en una iglesia reformada? ¿Estoy en una iglesia donde la salvación es por gracia? Porque suena mucho a obediencia, y si es por obediencia suena mucho a obras, ¿no? Entonces, aclaración, Príncipe de Paz es una iglesia reformada. Creemos en la salvación por gracia, por medio de la fe. Pero creemos que los que son salvos por gracia, por medio de la fe, van a brillar por sus obras. Van a brillar por su manera de vivir en las más densas tinieblas del pecado. Y por lo tanto, la forma en que nosotros vivimos en nuestro matrimonio evidencia si somos hijos de la luz o si somos hijos de las tinieblas, si hemos renacido o si todavía vivimos en incredulidad. Así es que, después de que Jesús hable de estos términos, vamos a considerar los versículos 7 al 10 de Mateo 19. Ya en el Sermón del Monte Jesús estableció, no se pueden divorciar por cualquier cosa, y le vuelven a preguntar aquí en Mateo 19, oye, pero Moisés, versículo 7, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Se refiere a la esposa. Fíjense que ellos dicen que Moisés mandó, y Jesús les dice, no. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió. ¿Se da cuenta? No es un mandamiento, es una concesión. Por la dureza del corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. No era el ideal del principio. Y yo os digo, repite Jesús, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse.
Pensemos en esa última expresión de la gente que escuchó a Jesús aquella tarde. No conviene casarse. Ay, no, si es así de estricta la cosa, si no puedo, si no se aceptan devoluciones, si no se le puede poner fin a este contrato, pues como que no conviene mucho casarse. ¿Qué diría usted, hermano? ¿Conviene casarse? ¿Qué le cuenta a su hija, hermana, a su hijo? ¿Qué le dice a sus sobrinos? ¿Le conviene casarse? ¿Es algo que convenga? Y obviamente esta es una pregunta compleja porque tendríamos que establecer, ¿conviene a quién? ¿Sí? ¿Le conviene a quién? Si la pregunta es ¿conviene o no conviene? ¿De quién estamos hablando? ¿De los novios? ¿De los suegros? ¿De los padres? ¿A quién? ¿A quién le conviene más? ¿Al esposo o a la esposa? ¿En qué términos hablamos? ¿Y en qué términos conviene? ¿En términos económicos? ¿En términos sociales? Ahora miren la respuesta de Jesús. Allí mismo en Mateo 19, del 11 en adelante. La traducción Palabra de Dios para Todos dice así. Jesús les dijo: no todos aceptan esta enseñanza, sino aquellos a quienes Dios ha permitido entenderla. Eso no es para todos, diría Jesús, solo aquellos que lo han entendido. Hay hombres que no pueden casarse porque nacieron sin poder tener hijos. Otros no se pueden casar porque otras personas han hecho que no puedan tener hijos. Finalmente, hay hombres que deciden no casarse para dedicarse al reino de Dios. El que sea capaz de aceptar esta enseñanza, que la acepte. Complejo el pasaje, ¿eh? La traducción que usamos generalmente, Reina Valera, dice: hay gente que nació siendo eunuco, hay gente que fue hecha eunuco, y hay gente que decide hacerse eunuco por servir en el reino de Dios. Usted sabe, una persona que es etiquetada como eunuco, un varón, es alguien que tiene tal mutilación o tal incapacidad en su aparato reproductor que no podrá engendrar hijos, ¿ok? Y entonces Jesús está diciendo, bueno, hay quien puede y hay quien no puede. Hay quien se va a poder casar, hay quien no se puede casar. Pero note que incluso la respuesta de Jesús es compleja para la época en que vivimos. Le voy a decir por qué. Porque Jesús está ligando el concepto matrimonio al concepto hijos. No sé si lo notó. Pero lo que está diciendo Jesús es, hay quien no se puede casar porque no va a tener hijos. Y hay quien decidió no casarse para servir en el reino del Señor. Y entonces surgen estas situaciones que nos demuestran que han cambiado mucho las cosas en nuestra cultura, hermanos. Porque en el concepto de Jesús y el concepto bíblico, matrimonio, hogar y crianza va de la mano, va junto. Casarse está relacionado con otros temas, como formar un hogar, como criar hijos. Y han cambiado mucho las cosas en nuestra época, hermanos, porque hoy es posible que haya personas que quieren un matrimonio, pero no quieren las otras dos cosas. No quiero un hogar, no quiero crianza, ¿no? Hay un estilo de matrimonios que se ha denominado DINK, si no me equivoco, DINK, Double Income Not Kids, ¿no? Doble sueldo sin hijos. Y está cada vez más de moda en otras partes del mundo. Aquí en México no sería la excepción, donde el esposo y la esposa dicen, mira, nos casamos, pero nos casamos para seguirnos llevando chévere como cuando éramos novios, pero no, hijos no, por favor. Hijos son un inconveniente, son una lata, ya sabe, el cuerpo de la dama cambia y hoy que las damas cuidan tanto su figura, tener un hijo podría ser un inconveniente. Además demandan mucho, ¿no? Felicidades, Carlitos, usted ya es papá. ¿Qué se siente ser papá? Demanda mucho un niño. Sí, toda esta semana Carlitos ha andado de papá primerizo, ore por él, ore por todos los papás, ¿sabe? Demanda mucho un niño.
Y tristemente, en la época en que vivimos, hermanos, ve el hogar como algo opcional. ¿A qué me refiero formar un hogar? Lo que dice Jesús en estos pasajes que hemos leído: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No necesitamos hacer mucha exégesis de ese pasaje. Casarse es, de alguna manera, cortar el vínculo de dependencia, de cercanía completa con papá y mamá y formar un hogar. A veces, mientras más cuadras haya de distancia entre casa de papá y mamá, mejor. No estoy diciendo que sea malo tener comunión con papá y mamá, pero ese es el punto en el cual hay que formar tu propio hogar. Y usted sabe, tenemos muchos casos donde por diversos motivos, algunos más justificados que otros, se va postergando esto de formar un hogar. Y ahí están, de eternos inquilinos, los casados en casa de los padres. Puede haber muchas justificaciones, insisto, no estoy aquí para argumentar a favor de lo que dice Dios. Esto es lo que dice Dios: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Tal parece que la idea es que deben formar un hogar, solitos. Y la crianza, en nuestra época la crianza es vista, como le digo, como un inconveniente. Mientras menos hijos, mejor. Y usted dirá, pero es que ya no es igual, ya no se puede, los niños salen muy caros. Hermano, yo no veo que nuestros abuelos hayan tenido mejor condición económica que nosotros, en verdad. No voy a hacer una apología de familias grandes, pero muchos creímos o creyeron aquella campaña de los años 70 de que la familia pequeña vive mejor. Y ahí están las consecuencias, las vamos a cosechar en la próxima generación, ¿sabe? Pero hablando del matrimonio específicamente, nos llevaría esto a hablar de otros temas que no vamos a tocar en estos días, sino solo le animo a que en verdad considere cuán importante es que tengamos un pensamiento bíblico. Se lo digo, de todo lo que hemos dicho, soy consciente de que algunas de estas cosas suenan anticuadas, extremistas, suenan a fanatismo, a lo mejor exageraciones. No sé cuántos de ustedes, mis hermanos solteros, jóvenes, han soportado estos 3 domingos diciendo, ay, el pastor con sus cosas. Yo no pienso así, la verdad, ¿no? O sea, puede decir misa, pero el mundo ha cambiado. O no sé incluso cuántos de ustedes, hermanitos, papás, han reforzado lo que aquí hemos explicado o han dicho, no, hijo, no, ya sabes, el pastor a veces exagera, no le hagas caso. Tú sigue con tu carrera, tú avanza con tu autoformación, tu plan de vida y no eches a perder tu vida casándote, ¿sabes? Porque, hermanos míos, lo que habría que preguntarnos es cuánto de nuestro pensamiento sobre el noviazgo, sobre el matrimonio, sobre la crianza, está moldeado por la Biblia y cuánto está moldeado por la corriente cultural, por lo que nos contaron, por lo que pues nos metieron a base de ideología en esta cultura hedonista, consumista, frívola y materialista. Así es que le invito en verdad a que consideremos, ¿estoy pensando bíblicamente en verdad? ¿Estoy de verdad en el compromiso de someter esto a la voluntad del Señor? ¿O esta es un área en la cual finalmente yo tomaré mis decisiones sin consultar lo que dice el Señor? Hablemos entonces de las dinámicas del estar casados. Quisiera compartir algunas promesas que Dios le hace a los casados. Si usted se casa conforme a la voluntad de Dios, si usted se casó conforme a la voluntad de Dios, hay promesas de parte del Señor y algunas tareas que Dios le da a los casados. Aclaremos, estas promesas son efectivas si lo haces bien. Si lo haces bien, el Señor tiene promesas para tu vida. ¿Qué es hacerlo bien? Bueno, hermanos, usted sabe lo que dice la Biblia, desde el que no se debe uno unir en yugo desigual con los incrédulos, hasta el que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si lo hacemos bien, hermanos, hay promesas. Hay gente que no lo hace bien. Hay que ser sinceros en esto. Hay gente que
buscó una persona, intentó formar un hogar, pero no comenzó bien, y lo que no comienza bien no tiene promesa de acabar bien. Veía que hay un reality show, como si faltara uno más en este mundo, ¿no? Estos shows que ponen a personas supuestamente en situaciones de realidad, y este programa se llama Matrimonio a Primera Vista. Ha habido versiones de esto en muchos países del mundo. No sé si puede haber algo más tonto que esto. Matrimonio a primera vista. Y por cierto, no necesitábamos un reality show de esto, ¿no? La gente lo hace todos los días. Se hace novio de alguien, enamorado a primera vista. Ahí es donde comienzan mal las cosas. No puede haber tal cosa como amor a primera vista. Lo que hubo fue a lo mejor solo atracción, encaprichamiento, un gusto por lo externo, pero la Biblia nos llama a no dejarnos llevar por el corazón, que es engañoso de por sí, y a no dejarnos llevar por la apariencia, que es vana, ¿no? Entonces hay gente que lo está haciendo mal, en verdad. Y aclaremos también, hay malos hombres y hay malas mujeres. Puesto que vivimos en un mundo caído, hermanos, hay gente con la cual no conviene juntarse, y mucho menos hay gente con la cual no convendría formar un hogar. Déjeme cito rápidamente Proverbios 2, del 12 al 14, donde la sabiduría dice, mira, busca sabiduría. La sabiduría te va a librar de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio. Note este parámetro, este patrón de vida. Alguien que habla perversidades. ¿Sí? Escucha lo que dice. Hermanita, si tú estás de novia con alguien, escucha lo que dice ese hombre. Que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Mira por dónde andan, mira su forma de conducirse. Que se alegran, versículo 14, haciendo el mal. Mira en qué se alegra, mira sus deleites. Que se huelgan en las perversidades del vicio. ¿Tiene vicios esa persona? ¿Crees que los va a abandonar tan pronto firme el matrimonio? No, no va a pasar. Y esto aplica también para las damas, ¿no? Hermanito, si andas echándole el ojo a una chica, también presta oído a sus palabras. Fíjate cómo anda, en qué se mueve, qué decisiones toma, qué le causa alegría. ¿Tiene algún vicio? Este es el patrón, hermanos. Este es el patrón. Palabras, decisiones, deleites, costumbres. Esa persona tiene una forma de hablar, tiene una forma de decidir, tiene deleites, tiene costumbres. Todo esto evidencia que hay en su corazón. A veces ahí están las señales. No te conviene, no te conviene, no te conviene, no te conviene, pero el corazón, el corazón tan enamoradizo. No, estas promesas son para aquellos que lo hagan bien. Si lo haces bien, estas promesas serán efectivas. Cuando Dios edifica la casa, lo que hagamos tendrá sentido. Si Dios no edifica la casa, es cuestión de tiempo para que todo colapse. Claro, aclaremos también, hay gente que no lo hizo bien, y a pesar de eso, hoy le está yendo bien. No sé cuántos de los que están aquí, especialmente los que ya están casados, pueden decir, no, bueno, yo no lo hice bien. Y a pesar de eso me fue bien. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama misericordia de Dios. Es un motivo muy grande para darle gracias al Señor. Si usted lo hizo mal, si alguien entre nosotros lo hizo mal, decidió torpemente, neciamente, rebeldemente, y aún así hoy su hogar tiene la luz de la salvación de Cristo, su familia ha sido restaurada de diversas problemáticas, usted puede decir, Dios ha sido misericordioso, pero es la excepción. Es la excepción. De ninguna manera le diríamos a alguien que va para allá, no hombre, hazlo mal, mírame a mí, lo hice mal y me fue bien. Nadie de nosotros diría eso. Precisamente porque haciéndolo mal, recibimos misericordia de Dios, le diríamos, mira, mejor no juegues con algo así. Mejor hazlo como Dios manda. Porque tampoco estuvimos exentos de quebranto y de dificultades, ¿no? Tuvimos la misericordia de Dios, pero no le podemos decir a aquel que va a tomar decisiones apenas
hazlo como quieras, de todos modos Dios te va a bendecir. No, no juegue con eso. Si lo hicimos mal y hoy tenemos bendición, es porque Dios ha sido misericordioso. Hablemos entonces de algunas promesas para el matrimonio, para los casados. Una promesa es esta: si lo haces bien, tendrás compañía benigna. Si haces las cosas conforme a la voluntad de Dios, tendrás compañía benigna. Usted dirá, ¿y no todas las compañías son benignas? No, hay compañías que son malignas. Hay compañías que no hacen bien. Pero si lo haces bien, tendrás compañía benigna. Proverbios 19:14 dice esto: casa y riqueza son herencia de los padres. Eso te lo puede dejar tu papá, una casa, una herencia. Pero la mujer prudente proviene del Señor. La mujer prudente viene del Señor. Si usted lo hace bien, si usted se somete a la voluntad de Dios, Dios promete que en esa persona, a pesar de los defectos de esa persona, tendrá compañía benigna. Solo imagina a Dios diciendo, esta es para ti, hijo. Este hombre es para ti, hija. Es tu compañía. Y vino del Señor. Una compañía grata, benigna, útil. Dice Génesis 2:18, ¿se acuerda? Adán está solo. No se siente solo. No es un asunto sentimental. No, está solo. No puede desarrollarse como las demás criaturas. Las demás criaturas pueden reproducirse. Los conejos hacen conejitos, los venados hacen venaditos. El ser humano no puede porque está solito. Y entonces Dios le da ayuda idónea para formar un hogar, para labrar el huerto. Y entonces le presenta a Eva ayuda idónea. Sí, el matrimonio en Cristo es encontrar compañía benigna. Aquí no hay peor es nada, ¿ok? Más vale solo que mal acompañado en realidad. Pero si lo hace bien y si Dios le bendice, tendrá compañía benigna. Pero hay problemas, sí, y esta compañía se vuelve por eso más grata. Enfermamos y es muy esperanzador tener a una persona que dobla sus rodillas junto a ti y puede invocar el nombre de Dios por tu hogar. Enfrentamos tribulación, enfrentamos crisis. Hermano, no sabe cuán bendito, cuán afortunado es aquel que antes de comer, no importa si solo hay frijoles con tortillas, puede esa persona tomar sus manos con las tuyas y orar y dar gracias al Señor. Compañía benigna. Podríamos estar al borde de la muerte y aún así esa compañía sería grata. Cuando lo haces bien, funciona así. Por eso hay que escoger bien. Y si usted tiene eso, tiene que cuidarlo, ¿se da cuenta? Porque no sabe lo afortunado que es. Si tiene a alguien que clama a Dios por usted, si tiene a alguien que se interesa por mantener su fidelidad al pacto, esa compañía vale la pena cuidarla mucho. Una segunda promesa es que si lo haces bien, hay una agenda favorable. Siempre que vemos a un matrimonio buscar la bendición de la iglesia, no sabemos cómo les va a ir generalmente. Bueno, sabemos que si empezó mal no va a acabar bien, pero aún así no sabemos qué vendrá, qué tendrán que soportar. Pero ¿sabe? La promesa de Dios es que hay una agenda favorable. Les va a ir bien, pase lo que pase. Les va a ir bien. No sé cuántas veces ha usted reflexionado en este mandamiento, en la introducción, ¿no?, de los mandamientos, o el comentario a los mandamientos, Éxodo 20 del 5 al 6, cuando el Señor dice: yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. ¿Nota eso? Si lo haces mal, la agenda, el pronóstico no es nada favorable. Hasta la tercera y cuarta generación puede afectar tu maldad. No estamos hablando de lo que los hermanos carismáticos llaman maldición generacional, ¿no? Pero sí creemos, por supuesto,
que si lo hacemos mal los padres, esto que hagamos mal va a afectar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Recuerde que más personas nos están mirando, así es que no hay una agenda favorable para aquellos que se rebelan a la voluntad de Dios. Pero mire qué pasa. El mismo versículo, capítulo 20, versículo 6 dice: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. A veces somos tan egoístas que pensamos solo en nosotros mismos, hermanos. El divorcio, gran parte del mal que hace el divorcio es que a veces los esposos, en su deseo de salirse cada quien con la suya, se llevan entre los pies a los hijos. Y no se dan cuenta que están creando un ciclo de destrucción, un ciclo de caos familiar. Estos hijos van a ser afectados, y los nietos también. ¿Es que acaso no tenemos la esperanza nosotros de ver crecer a nuestros hijos y a nuestros nietos en los caminos del Señor? Bueno, el Señor promete que hay una agenda favorable. A los que aman y guardan mis mandamientos, ¿qué les promete Dios? Hay misericordia a millares. Sométete a los mandamientos del Señor, cumple su voluntad sin cuestionamientos, sin vacilar, y habrá misericordia para vuestros hijos, para vuestros nietos. A pesar de las dificultades, la agenda es favorable. Habrá sustento generoso, hermanos. Estas son promesas hechas a la casa, al hogar, a un matrimonio que forma una familia. Deuteronomio 28 es un pasaje lleno de bendiciones. Son las bendiciones del pacto, hermanos. Deuteronomio 28, 4 al 6 dice: bendito será el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito en tu entrar, bendito en tu salir. Hermanos, lo que Dios promete es que si hacemos bien las cosas, si desde el matrimonio buscamos al Señor, la bendición de Dios alcanzará no solo a esta relación, sino incluso a nuestros hijos, e incluso nuestros bienes se verán sostenidos por la mano generosa del Señor. Yo sé que a veces no hablamos en estos términos porque parece como que solo otras denominaciones hablan de esto, ¿no? De prosperidad, y tenemos mucho cuidado de no hablar de prosperidad a la ligera. No le estoy diciendo que se va a volver millonario, no le estoy diciendo que tendrá 3 carros en su Porsche, no le estoy diciendo ni siquiera que tendrá Porsche. Pero lo que sí le estoy diciendo es que el Señor aquí en su palabra promete que usted tendrá para su hogar sustento generoso. Y la pregunta es, ¿no ha sido acaso así, hermanos? ¿No ha sido esto una realidad? Estamos a punto de cumplir 2 años de pandemia. 2 años. Y hemos visto cerrar negocios y hemos visto gente que tuvo que perderlo todo. Que yo sepa, nadie en nuestra iglesia ha salido a mendigar pan. Que yo sepa, nadie tuvo que vender su casa o se vio en quiebra, que incluso se quedó sin comer. Nadie de nosotros. ¿Por qué ha sido eso? Porque Dios sustenta a su pueblo generosamente. Dios bendice. Y no sé cuánto usted es consciente de que incluso aquí el pasaje dice, no sé si lo nota, bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Hoy a lo mejor usted no tiene canasta y arteza de amasar, o lo que llamamos el metate. Pero su alacena, hermano, yo espero que no esté vacía su alacena este día, que haya algo. A veces platicamos en casa, Martita y yo, que incluso podemos ver la bendición de Dios sobre nuestras cosas. ¿Cuánto tiempo le ha durado su licuadora sin descomponerse? ¿Cuánto tiempo le ha durado su microondas, hermano, y no se descompone, su estufa? Ah, pero esas cosas porque las cuidas. Ah, ¿no crees que Dios está detrás de todo eso? ¿No crees que el Dios al que adoramos bendice incluso nuestra casa de manera que tengamos sustento? Nuestra compañía, esa persona se vuelve benigna, se vuelve útil para nuestro diario vivir. Hay una agenda favorable, hasta nuestros hijos y nietos pueden ser benditos. Habrá sustento generoso si lo haces bien.
Hazlo bien y tendrás de parte de Dios las bendiciones. Lo que yo digo es, cuando hacemos las cosas bien, es como si se entregara el matrimonio, como si se entregara este regalo de parte de Dios y dijera, satisfacción garantizada. Si lo haces bien, es como si Dios te dijera, satisfacción garantizada. Pero si alguien no lo está haciendo bien a la manera de Dios, es como si dijera, bueno, bajo tu propio riesgo, yo no te garantizo nada. Déjenme señalamos algunos aspectos en los cuales los casados estamos llamados a ocuparnos. Estas son las promesas de Dios, pero cerremos con algunos aspectos en los cuales tenemos que ocuparnos los esposos, las esposas. Son tareas en las cuales hay que perseverar. Pongamos un poquito de acento en perseverar. Si usted ve las estadísticas, los divorcios se firman a veces a muy temprana etapa del matrimonio. Según la estadística, 1/3 de los divorcios, 1/3 parte, se firman entre los 5 y los 10 años. ¿Sí? O sea, a los 5 años hay gente que ya firmó el divorcio. Y a los 10 otros tantos. 1/3 parte antes de los 10 años están firmando un divorcio. Eso es complejo, ¿sabe? Y es triste. Porque hay cosas para las cuales la gente sí está dispuesta a perseverar. Solo consideremos esto. ¿En cuánto tiempo se paga hoy un auto, último modelo, por lo general? Si saco un auto, último modelo, 4 añitos, ¿te imaginas? Hay gente que está dispuesta, hasta hace cálculos, ¿no? Sí, me alcanza, ¿no? Aunque comamos frijoles, pero pagamos la mensualidad. Y está dispuesta a perseverar en pagar el auto, pero persevera muy poco en el matrimonio. No, hombre, ya me hartó, ya, divorcio express. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto tarda una carrera de medicina, hermanos? ¿Cuánto tarda la carrera de medicina? 5 años más o menos, general, ¿no? Y de ahí, si quieres tu especialidad, échale otro tanto. Así es que para tener especialidad, mínimo 10 añitos, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Hay gente que está más dispuesta a quemarse las pestañas, aguantar, perseverar, sudar por una carrerita como esas, pero respecto al matrimonio tiene muy bajo el aguante, ¿se da cuenta? Muy baja la expectativa. No, hombre, 3 años, firma del divorcio express. Complicado. ¿En cuánto tiempo voy a pagar mi casa en Infonavit? 20 años. Y hay gente que está más dispuesta a comprometerse por 20 años que en el matrimonio. Ese es el triste panorama de la crisis matrimonial en que nos encontramos. No hay perseverancia. No se quiere perseverar. Si algo no me gusta, si algo ya me incomodó, ahí muere, mutuo acuerdo, adiós. No, hay que perseverar. Y entonces recordemos algunas áreas en las cuales debemos perseverar. Son como las materias, ¿no? Hermanos, varones, mujeres, en el matrimonio tiene que aprender anatomía nupcial. ¿Qué es eso? Pues eso, lo que se oye, anatomía nupcial. Dice 1 Corintios 7, 4 al 5, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro. Y ojo que esto es el punto en el cual Jesús relaciona el asunto del matrimonio con el divorcio, ¿no? Solo cuando el hombre va y se enreda con otra dama, solo cuando la mujer va y se revuelca con otro hombre, entonces se puede firmar un divorcio. Anatomía nupcial, ¿qué significa? Bueno, así de simple, hermanita, usted es responsable de la satisfacción de su esposo y hermanito, usted es responsable de la satisfacción de su esposa. Hermanas, su esposo es espíritu y cuerpo. Atienda el espíritu y atienda el cuerpo. Hermanos, su esposa es espíritu y es cuerpo. Atiende el espíritu y atiende el cuerpo. La intimidad matrimonial
no es moneda de cambio, no es si te portas bien hay premio, si te portas mal, olvídate de mí. No es eso. No os neguéis el uno al otro. Y claro, muchas veces a los esposos nos gusta decirle, escucha lo que dice el pastor, no te me niegues, sí, pero no es solo para complacencia personal, sino que tiene que haber mutua alegría. Mire cómo lo dice Proverbios 5, 15 al 21. Bebe el agua de tu propio pozo, comparte tu amor únicamente con tu esposa. ¿Para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales teniendo sexo con cualquiera? Deben reservarla solo para los dos. Jamás la compartan con desconocidos. Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia, que sus pechos te satisfagan siempre, que siempre seas cautivado por su amor. Hijo mío, ¿por qué dejarte cautivar por una mujer inmoral o acariciar los pechos de una mujer promiscua? Pues el Señor ve con claridad lo que hace el hombre, examina la senda que toma. Así que hermanos y hermanas, toca en el matrimonio atender un área tan sensible, tan importante, tan intensa. Es una experiencia religiosa, la unión matrimonial. Dos personas completamente entregadas el uno al otro. Esto no debiera cambiar con la edad. Claro, entendemos que hay cosas que van cambiando por motivos naturales. Pero ¿sabe? Somos más que genitales, ¿no? Un abrazo, un beso, un apapacho, son cosas que pueden seguirse dando el uno al otro. Así es que cuide el deleitarse solo en la anatomía de su esposo, en la anatomía de su esposa. No solo es disfrutar la anatomía, es proveer un diálogo cordial. Porque claro, no te quieres ir a la cama con alguien que te trata mal. No te quieres ir a la cama con alguien que es grosero, con alguien que es pleitista. Proverbios 21:9. Mejor es vivir en un rincón del terrado, allá con el perro, que con una mujer rencillosa. ¿Sabe? Conozco varones, hermanos, que prefieren quedarse horas extras en el trabajo y encontrar una tarea que hacer antes de llegar a casa. ¿Sabe por qué? Es que cuando llega a la casa no se puede con esa dama. Discute y discute y discute, es como una gotera continua. Bueno, las mujeres incrédulas son así, pero las hijas de Dios no son así, ¿verdad? Una hija de Dios no es una mujer rencillosa, es alguien que provee diálogo cordial. Se puede hablar con ella, se antoja hablar con ella. No necesito un confidente, no necesito a alguien a quien llorarle mis penas cuando tengo una dama en casa que no es rencillosa y que es amable. Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres, no seáis ásperos con ellas también. Hay damas que ya ni siquiera le hablan al marido porque saben que va a ser siempre lo mismo. Le sale lo gruñón, le sale lo bravucón, le sale el mal genio. Mejor, mira, calladitos, no pasa nada. No. Se espera que no seamos ásperos con las damas, con la esposa. La dama debiera querer hablar con su esposo y dialogar con él. Cuide eso. ¿Está proveyendo eso en su casa? Cuide su casa, de hecho. Encárguese de ver su casa como su oficio. No sé cómo me lo tome, pero me encantaría poder un día decir, y espero que usted lo pueda decir también respecto a su tarea: soy esposo, soy papá, y en mis ratos libres soy pastor y soy maestro. Me encantaría decirlo. Yo todavía creo que no lo puedo decir porque Martita es muy paciente cuando sabe que tenemos que hacer muchas cosas en casa también. Pero espero que usted también lo pueda decir respecto a su trabajo. Soy esposo, soy papá y en mis ratos libres soy doctor. Soy esposo, soy papá y en mis ratos libres soy albañil.
Soy esposo, soy papá y en mis ratos libres soy mecánico, veterinario, ingeniero. ¿A qué me refiero? Que el centro de nuestras prioridades es el hogar, es la casa, es nuestro ministerio. La dama también que entienda que su hogar es el lugar donde desarrolla todo lo que sabe y todo lo que hace para bien de su familia. Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus propias manos la derriba. ¿Qué hace una mujer sabia? Edifica un hogar. Proverbios 15:6: en casa del justo hay provisión, pero turbación en las ganancias del impío. Uno quiere trabajar por su casa. Vaya, hermanos, lo que estoy diciendo es, no veamos la casa como el lugar al cual llegamos a descansar después de cada quien andar persiguiendo sus sueños. Ese es el problema de nuestra cultura. La dama sale a perseguir sus sueños y sale a buscar su realización. Ya, llegamos a la casa a descansar. ¿Qué es su casa? Es solo el dormitorio. Pero su vida anda tras otras cosas. Y el marido a veces también. Su casa es el lugar al cual llega solo a dormir, pero anduvo buscando su autorrealización. No, la casa es el entorno. La casa es el ministerio. Insisto, suena arcaico porque la cultura en que vivimos ha dicho que usted tiene que realizarse sus sueños, su agenda, su plan de vida. Al final, o habrá edificado una casa o no habrá edificado nada. Y apliquemos, hermanos, apliquemos sabiduría financiera. Vivimos tiempos difíciles. Y quizás la razón por la cual muchos no se atreven a formar un hogar es porque dicen, es que sale muy caro. Hermano, nunca ha salido barato. Nunca ha sido barato. Pero claro, lo que pasa es que hoy tenemos aspiraciones más altas. Y no estoy diciendo que esté mal tener aspiraciones, ¿ok? Pero hermanos, nuestros abuelos no se preocuparon por darle a nuestros padres, ¿no? Una tablet, colegio trilingüe, toda clase de comodidades. Los bienes materiales importan y hay que disfrutarlos, pero no son lo más importante. Proverbios 15:17 dice que mejor es la comida de legumbres donde hay amor que el buey engordado donde hay odio. Entonces no nos equivoquemos en querer solo ser proveedores y ganadores de dinero para decir estoy haciéndolo a lo grande. Mira mi casa, qué ventanotas, mira el auto, mira la piscina que hicimos. Todo eso está muy bien, pero el hogar es más que los bienes materiales. Lucas 12:15: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Gran parte de los problemas matrimoniales se debe a eso, ¿verdad? A que no hay sabiduría financiera también. Entonces, estas 4 áreas deben ser cuidadas en sometimiento a Dios, con toda la diligencia, con toda la sabiduría, con toda la búsqueda de la voluntad de Dios. Cuídense, hermanos, el uno al otro, crezcan en su conocimiento el uno del otro. Hay que dialogar cordialmente, hay que hacer de la casa nuestro principal ministerio. Hay que cuidar lo que Dios nos da con sabiduría, o si lo quiere ver así, ¿no? La cama, la comunicación, la casa, la cartera, estas 4 áreas, tengan mucho cuidado en cómo las administramos, porque allí es donde comienzan los problemas cuando no nos ponemos de acuerdo. No nos vamos a poner de acuerdo haciéndole caso a la cultura, haciéndole caso a los sentimientos. Vamos a venir a la palabra de Dios y encontraremos en ella lo que Dios quiere para atender esta y muchas más áreas de nuestra vida. ¿Conviene o no conviene casarse? Siempre que ponga su mirada en Cristo, hermano, va a convenir. Si alguien dice, no, el matrimonio no es para mí lo mío, me quedo soltero, Dios le ayude, quédese soltero, pero ponga su mirada en el Señor. Ser soltero no es hacer tu voluntad tampoco. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. En el estado del matrimonio o en la soltería, hemos de ser agradables a nuestro Dios. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Lo que yo quisiera, hermano, es que su hogar tenga provisión abundante, bendición abundante, pero principalmente la presencia de Cristo, cuidando, guardando, edificando y sosteniendo a nuestro hogar. Que lo hagamos bien y al hacerlo bien, le vaya bien a nuestros hijos y a nuestros nietos
y se diga que en una generación donde este era el mundo caótico, los cristianos afirmamos nuestra voluntad en Cristo y perseveramos en hacer las cosas como Dios manda. Vamos a orar a nuestro Dios y vamos a pidámosle por nuestro hogar, por nuestra casa, y que nos bendiga. Padre, gracias te damos por amarnos y bendecirnos. Aun cuando no hemos hecho siempre bien las cosas, no hemos recibido más que misericordia de parte tuya. Aun cuando no hemos sido siempre obedientes, ha sobrevenido a nosotros bendición y gracia, Padre. Pero no quisiéramos ir en contra de tu voluntad, ni dejarnos llevar por la corriente de pensamiento de la cultura, sino someternos a ti, Padre. Si estamos casados, honrar el matrimonio, siendo semejantes a tu Hijo Jesús. Y los que estén solteros, que vivan esta etapa siempre en consagración a ti, Padre. Que entendamos que tú eres el Rey, que la bendición viene de someternos a tu palabra y a tu pacto. Que hay bendiciones para quien guarda tus mandamientos, Padre. Y en este mundo donde la gente toma decisiones según las apariencias, según los sentimientos, según lo que esté en moda en la cultura, que nosotros hablemos conforme a tu palabra, decidamos conforme a tu palabra, amemos conforme a tu palabra, Padre. Que mis hermanitas casadas vean en su esposo, vean en su hogar el principal ministerio que les has encomendado, Padre. Que los varones aquí casados veamos en nuestra casa el lugar en el cual debemos vivir genuinamente el cristianismo y por el cual daremos cuenta delante de ti, Padre. Que mis hermanos que no están casados, pero todo el tiempo están siendo bombardeados por ideas contrarias a tu palabra, Padre, dales santidad, dales diligencia, que decidan hacer las cosas siempre de acuerdo a tu voluntad, Padre. Guárdanos del mal, líbranos de tentación, que lo que tú has unido no lo separe el hombre, Padre. Que veamos nuestros hogares permanecer firmes y prevalecer ante toda adversidad, Padre. Si tú estás con nosotros y tú edificas la casa, esta se sostendrá, Padre. Llévanos con bien, guárdanos, dirígenos, se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuán valioso, cuán precioso es tu eterno amor. Cuán valioso, cuán precioso es tu eterno amor. Tu amor grande es, llega hasta el cielo. Cuán grande es tu amor, me cubre a mí y en tus alas me refugiaré. Oh, cuán valioso, cuán precioso es tu eterno amor. Cuán valioso, cuán precioso es tu eterno amor. Beberé de tu río, tu agua viva sacia mi sed. Me deleito en tu mesa, en tu luz, yo veo luz. Cuán valioso, cuán precioso es tu
gran montaña, tu justicia profunda como el mar. Precioso amor derramaste por mí, tu sangre dice al morir por mí. Te diste tú por mí. Cuán valioso, cuán precioso es tu eterno amor. Cuán valioso, cuán precioso es tu eterno amor. Es tu eterno amor. Es tu eterno amor. Cuán valioso, cuán precioso 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 es tu eterno amor.